estamos en vivo, perfecto. Qué bien, qué Muy bien. bien. Bueno, antes que nada, Quique, gracias por estar acá, por aceptar mi invitación a conocer un poco tu historia, compartir con la audiencia quién sos, cómo llegaste acá y, como a mí me gusta decir, historias de simples, felices mortales, porque siempre en mis procesos de reorientación profesional lo que busco es que las personas realmente puedan como un poco poner en jaque esta creencia de se puede o no se puede vivir de lo que a uno le gusta y conocer personas que, esto, como vos y como yo, personas comunes que realmente lograron vivir de eso que los apasiona, que obvio tienen sueños y ambiciones y queremos seguir creciendo, pero poder entender, bueno, cómo llegamos hasta acá y, y transmitir este mensaje de que es posible, ¿no? De que no quiere decir que sea fácil, pero es posible y no requiere ser ningún iluminado o hijo de o lo que sea, que excusas que uno a veces se pone. Entonces, le damos la bienvenida a las personas que se van sumando y te doy la palabra para que nos cuentes quién sos y a qué te dedicas actualmente. Genial. Lo primero, Male, muchas gracias por darme el espacio. Me encanta. Es mi primer live, como ya te decía. Y nada, tengo muchas ganas de compartir, así que gracias. Yo soy Quique, llevo en Substack poco más de 2 meses y yo estudié periodismo, o sea, de profesión soy periodista. Trabajé en televisión, en el sector de la televisión. Y dejé ese mundo porque, bueno, sentía que no estaba alineado con los valores que yo tengo. Es algo que de primeras es difícil de ver, pero con el paso de los años te vas dando cuenta, ¿no? Yo me fui dando cuenta hasta que, bueno, hubo un clic, hubo varios. La verdad que la historia nunca es de un solo clic, sino que es un cúmulo, ¿no?, de acontecimientos que se van superponiendo y van sumando. Pero yo, como también defiendo mucho el storytelling, ¿no? Y que todos nosotros, nuestra marca personal al final son historias, somos historias, y defiendo mucho, ¿no? Eso, buscar esos momentos de superación, esos clics, que aunque no sea solo uno, intentar encontrarlos, ¿no? Y dejé el periodismo, como digo, dejé la televisión, no estaba alineado con mis valores lo que estaba haciendo, y empecé un momento de transición muy grande, un momento, digamos, de confusión incluso. Estaba Mm. perdido, yo sabía que quería más independencia. Yo tenía claro que quería independencia, pero no sabía el cómo, era el cómo lo que me faltaba. Digamos que había una nebulosa en el horizonte de libertad o autonomía, independencia, pero no tenía claro cómo. Poco a poco fui, bueno, pues haciendo diferentes cosas. Otro de mis puntos de inflexión, otro de mis clics fue después de varios trabajos que no tenían nada que ver con el periodismo, absolutamente nada. Pasé momentos duros incluso porque eran trabajos menos cualificados y, bueno, pues al final el ego, ¿no? Cuando tú te has formado en algo y de repente te sales de esa industria y vas a otro tipo de trabajos menos cualificados, pues sientes como que das pasos atrás. Llegó un momento que yo empecé a vender. Bueno, entré en una empresa de alarmas de seguridad y me hice vendedor a puerta fría. Me iba casa por casa vendiendo alarmas. Y estuve así medio año. La verdad que aprendí muchísimo. O sea, me vino súper bien, algo que no hubiese imaginado, pero al final fue un clic, porque tampoco estaba alineado con lo que yo sentía, con mis valores. Pero gracias a eso pude ver que soy capaz de emprender, que era capaz de emprender, que era capaz de vender, ¿no? Porque la venta asusta, nos asusta, asusta a mucha gente. Pero en el momento en el que te das cuenta que eres capaz de ayudar a alguien mediante la venta, porque la venta al final es ayudar, ves que es posible todo. Y yo lo vi y me lancé al emprendimiento y nada, pues ahora tengo una agencia de creación de vídeo, creo vídeo para empresas. Y este proyecto nuevo de Substack, que está más orientado al tema online y que quiero crecer con la newsletter, crear mi comunidad, que de hecho estoy en ello. Ya tengo mi comunidad en fase beta con algunos alumnos dentro. O sea que está despegando. Tengo esos dos proyectos, el de filmmaking y el de la newsletter y la comunidad. Así estoy ahora.
Me encanta. Bueno, tengo un montón de preguntas porque me contaste un montón de cosas. Voy a ir como de lo último hacia atrás. Lo primero que me surge preguntarte es esto de que dijiste de este trabajo que por ahí no tiene en apariencia nada que ver con vos o con tu profesión, te hizo dar cuenta de que podías generar dinero, ¿no? Como en algún punto es eso, es como yo soy mi propia fuente de ingresos o puedo serlo. El punto es, bueno, ¿cómo hago que eso además sea vendiendo algo que me guste, ¿no? Que disfrute, como ayudando en algo en lo que yo siento que aporto más valor que quizás nada, una heladera o algo así que me has contado. Em, Alarma, o sí, por pero otra manera, que no sea puerta a puerta o que sea para el mundo, ¿no? Bueno, como cómo viste, como la frase de Steve Jobs, como cuando uno mira para atrás, cómo los puntos se van uniendo y cómo de cada experiencia uno también saca aprendizajes y sobre todo para un emprendedor es re importante como recordarse, ¿no? Que uno puede generar sus propios ingresos y que uno es, sobre todo cuando ofrecemos servicios, que realmente tiene un valor para dar, ¿no? Y que puede hacerlo y que si en algún momento las cosas salen mal, bueno, uno puede volver a esto, a vender puerta a puerta y no pasa nada, ¿no? Como saber que nada es definitivo. Em, me encantó esto, como, ¿qué otra experiencia o así insight te dejó esa experiencia para tu vida emprendedora actual? que hay que, fíjate, esto va a sonar entre literal y metafórico, ¿no? Pero que hay que tocar muchas puertas. Mm. En aquel momento era literal, ahora es más metafórico, ¿no? Pero el hecho de salir a la calle, conocer gente, tocar muchas puertas, probar, al final la estadística, si tú te pones de su lado, ella se va a poner de tu lado también. Y esto es curioso, también ya no solo por el mero hecho de vender, que por supuesto, cuanto más lo intentes, más ventas vas a hacer, sino también por lo que aprendes. Porque yo empecé sin tener mucha idea. Bueno, venía de un mundo de comunicación, de la televisión, eso a mí me dio un background de yo sé comunicarme, sé expresarme, y eso en la venta es muy importante. Entonces, yo eso lo tenía, pero yo no me había enfrentado a una puerta fría nunca, yo no me había enfrentado a un potencial cliente nunca, y esto era para un producto que ni siquiera, que me daba igual, que no era mi producto, era un producto de otra empresa. Me dejó sobre todo esa sensación de que hay que actuar, porque si seguimos en la línea de las ventas, actuar primero te acaba dando resultados o ventas y actuar te acaba dando aprendizajes. Entonces, son todo ventajas. Actuar frente a la parálisis por análisis o lo que todos conocemos por el sobrepensar, ¿no? Yo soy muy partidario de actuar y de ejecutar ahora mismo, no siempre lo he sido, pero ahora sí. Me encanta, gracias. Y, y en esto, como entiendo que este trabajo de transición, digamos, hasta que fuiste encontrando, bueno, cómo poner todo este conocimiento, habilidades y experiencia que vos tenías a lo que es tu negocio hoy, me mencionaste que estuviste en un momento de transición y de confusión. Miro así porque tengo mis apuntes acá porque iba anotando lo que me No, contabas. bien, bien. Em, de transición y dijiste que estabas confundido y perdido, ¿no? ¿Cómo? Primero, preguntarte cómo llegaste a esa instancia, ¿no? De cuáles fueron esos clics que te hicieron como sentir esa desconexión con tu trabajo como periodista y cómo saliste de ese momento de confusión y de estar perdido. Bueno, el gran click, que forma una parte importante de mi historia, yo siempre lo cuento, yo ya venía cansado y venía hastiado del mundo del periodismo y más concretamente de la televisión, porque era el ámbito en el que yo me movía. Y me fui, yo siempre quise ser, bueno, siempre, yo en la universidad, en la carrera quería ser periodista de guerra, tenía ese sueño. Y bueno, quizá un sueño macabro, pero era un sueño, ¿no? De un joven iluso que quería vivir esas experiencias como sus héroes, como Kapuscinski o como Hemingway. Y tuve una oportunidad en un momento en el que me quedé sin trabajo, digamos que un programa, porque la televisión es muy temporal, va por proyectos,
suelen durar 4 meses los proyectos en los que yo trabajaba por lo menos, entonces había periodos que no trabajaba, ese es otro de los motivos añadidos a que no estaba a gusto allí. Pues me quedé sin trabajo y justo estalló la guerra de Rusia, de Ucrania, o sea, bueno, Rusia empezó a invadir a Ucrania por vías terrestres y se me fue la pinza, la verdad, que no es raro en mí, y dije, me quiero ir para allá, me voy ya, o sea, me voy. Y empecé a hablar a contactos que tenía dentro del mundo de la televisión, le dije, oye, me quiero ir, eh, ¿cómo me puedo ir para allá? Y al final, hablando, de nuevo, tocando puertas, me llegó una oportunidad, me dijeron, buscamos un reportero que vaya para allá a hacer directos para una cadena latinoamericana, se llama Telemundo, que es de Estados Unidos, pero hispanohablante. Y, y nada, y estuve allí una semana en la frontera de Ucrania, en la parte de Polonia. Por una parte me quité la espinita, la ilusión o el sueño que digo antes, pero por otro lado me di cuenta lo que ya estaba confirmando desde hace tiempo, que era la podredumbre que hay en los medios de comunicación. Yo soy una persona, me considero una persona de valores y, y me di cuenta que lo que hacía no estaba alineado con esos valores, sino todo lo contrario. Los medios de comunicación, y en un contexto como ese, en una guerra o en una crisis de refugiados, hacen de todo menos ayudar, realmente. Los periodistas estamos explotados, literalmente, trabajando horas inhumanas, con un frío inhumano, y bueno, la verdad que es que esto da para otro live. Pero en resumen, me di cuenta que no era para mí y ese fue el clic. Dije, vale, yo ya venía cansado y dije, perfecto, me he quitado la espinita esta, el sueño que yo quería de ir a una guerra, no, la tontería esta ya me la he quitado. Venga, ¿ahora qué? Y ahí empezó el cambio. Ahí empecé ya a darle vueltas, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hasta que dejé la tele. Dejé la tele y ya, pues lo que te dije antes, empecé pues, perdido, confundido. Volví a Córdoba, yo vivía en Madrid, volví a Córdoba, a mi ciudad natal, me metí en casa de mis padres con 30 años, lo cual fue duro. Y, y empecé a buscar trabajo, pues trabajé para una ONG, trabajé para lo de las alarmas, tuve varios trabajos, trabajé también de repartidor de Amazon en Madrid una temporada antes de mudarme de vuelta a Córdoba. Tuve muchos trabajos, así que, no sé, se sentía como los cangrejos, ¿no? Ir varios pasos atrás. Mm. Todo estaba perdido y confundido, claro que sí. Pero bueno, luego ya, Quiero, nada, como importante me parece agradecerte esta experiencia que contaste que fue súper fuerte, que gracias por contarla con esta honestidad y sin duda, bueno, fue como el gran clic, ¿no? Porque bueno, incluso como vos lo contás, se siente que realmente fue muy, muy, que te atravesó y que eso, como que no hubo marcha atrás, ¿no? tal cual. Y y me hacía pensar cómo muchas veces idealizamos ciertos roles o ciertos lugares a los que queremos llegar sin ser del todo conscientes lo que implica eso, ¿no? Como siempre hay un lado B de todo en la vida y que hay veces que esto, como ser CEO de tal compañía o esto, head manager de no sé qué, y hay el camino para llegar ahí quizás no está tan, como vos dijiste, alineado a nuestros valores, a quienes somos. Porque valores tenemos todos. Bueno, el punto es, bueno, ¿cómo los priorizamos esos valores? ¿O La qué le damos más jerarquía. exacto. Entonces, me pareció re lindo este testimonio de decir, soñaba esto, fui, llegué y dije, ah, no, no, si esto implica todo esto, yo no compro, ¿no? Y poder bajarse de ese barco a tiempo, me parece súper valiente también de tu parte, porque hay un montón de personas que llegan a ese lugar tan añorado y que encima al resto le parecen tan ideales que uno dice, no me puedo bajar porque ¿qué van a decir los demás? ¿No? No sé si te pasó algo de esto, de qué van a decir o tu familia, tus amigos o tus colegas, ¿no? Como, che, Quique, tuviste la oportunidad de tu vida, toda la universidad diciendo que querías ir a la guerra, fuiste y ahora te bajás, ¿qué pasa? No sé, ¿cómo te jugó algo de eso o no? Interiormente no. Mm. Yo, por suerte, o sea, sí que me afecta, o sea, durante mucho tiempo me ha afectado lo que piensen los demás, ahora ya no tanto, la verdad. Pero en ese sentido, yo no sé, también fue hace 2 años, o sea, que yo ya tenía
una madurez, ya te digo, hace bastantes años sí, pues a lo mejor me podría haber afectado, pero yo en este momento de mi vida o en ese momento de mi vida, hace 2 años, 2 años y medio que fue, no sentí internamente como una presión de qué dirán, ¿no? O qué pueden pensar, qué me dirán. Luego sí que hubo algún comentario, algún amigo que dijo, joder, estuviste allí y habiendo estado allí, no sé qué, como que sonaba como un poco recriminatorio, ¿no? O bueno, así era lo que parecía, pero que al final en nuestra mente dándole más vueltas de la cuenta. Yo en ese sentido decidí que ni siquiera lo decidí, no tuve que decidir nada. Yo la verdad que me dejo llevar, me dejo fluir y, y me lancé a la siguiente aventura sin pensarlo, dándome, o sea, sin pensarlo no, pensando que ahí no estaba bien, entonces tenía que buscar lo que me hiciera sentir bien. Pero es más como un dejar fluir, ¿no? Más que dirán o complicado de racionalizar, porque ya te digo que me guío por cómo me siento. Y como soy una persona en la que mis valores son prioritarios a la hora de sentirme bien, cuando noto un choque entre lo que hago y esos valores, me afecta mucho a nivel emocional. Mucho, mucho, mucho. Entonces, para mí es muy sencillo salir de esa situación. Súper sencillo. Yo entiendo que a lo mejor hay otra gente que es capaz de convivir con eso. Yo no. Es que no soy capaz. Yo acabo muy mal a nivel mental y emocional si yo dejo convivir ese choque de lo que hago con lo que creo firmemente, con mis convicciones. Total. Sí, sí, yo creo que en algún punto a todos, ¿no? Nos termina afectando en mayor o en menor medida, pero que es algo que como es imposible vivir con esa incoherencia, ¿no? O, o replanteate los valores y como sé más honesto, con, bueno, sí, la verdad creo en esto, o te impulsa a buscar un cambio, tarde o temprano, ¿no? Porque, bueno, particularmente tu situación fue de de una situación muy, muy crítica, pero si no, lo que yo más veo también en mis consultantes es o se enferman o tienen problemas para dormir, o terminan llevando alguna situación de ruptura de algún vínculo, porque, bueno, como todos somos uno, en el trabajo y en la vida. O sea, no es que uno a determinado momento apaga la computadora o sale de la oficina y empieza la vida. No, o sea, es imposible. Lo que pasa en la vida te afecta en el trabajo y lo que pasa en el trabajo te afecta en la vida. Entonces, de alguna manera, si no es porque vos no aguantás más ese cuestionamiento interno y esa incoherencia o ese choque interno, o porque algo pasa en el afuera, ¿no? Que te hace decir, no sé, te replanteas un poco todo. Em, Y muchas veces, permíteme decir, es una mezcla de las dos. O sea, yo por supuesto también tuve esa parte externa, ¿no? No digo que sea aquí una persona recta y virtuosa, eh, ¿sabes? Sino que es una mezcla. Pero sí es verdad que en mi caso yo creo que tuvo más poder de atracción esa incoherencia que sentía. Pero también, lógicamente, el mundo exterior importaba. Lo que te decía, la situación económica, mi situación laboral, yo no veía un futuro a largo plazo. O sea, veía un futuro muy malo. Entonces, claro, entonces se sumaban muchas cosas. Se sumaba una incoherencia de valores con una situación laboral y económica con una proyección muy mala. En el periodismo se vive mal en general. No hay mucha perspectiva, aquí en España por lo menos. Entonces, claro, entiendo. O sea, ahora que has dicho eso, claro, si es que hay que poner en balanza, ¿no? Esas dos cosas. Ajá. Y ahí, Quique, ahora como entendiendo este momento de transición, digamos, ¿cómo encontraste la luz? Digamos, ¿cómo pasaste esto de vender algo puerta a puerta que no era tuyo a decir, bueno, monto mi propio negocio en el sentido de cómo fue ese proceso o qué información tuviste para decir, yo de esto puedo monetizarlo, esto lo puedo construir, quiero tener mi agencia, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? Vale, yo esto es algo que no recomiendo. O sea,
Bueno, sí, realmente sí lo recomiendo. A mí me Lo voy a funciona, contar, pero no hagan lo que yo hice. claro. A ver, si a alguien le inspira, perfecto, pero yo soy un kamikaze, ¿vale? Fui un kamikaze con lo de irme a la guerra, soy un kamikaze con lo de emprender y aquí en España se llama autónomo, yo me hice autónomo, que además tienes que pagar una cuota mensual, que bueno, el primer año es reducida y tal, pero yo estaba viviendo en casa de mis padres, o sea, estaba en una situación muy mm, arriesgada, por así decirlo, y me hice autónomo sin clientes. No tenía ni un solo cliente ni perspectiva de tenerlo. Por no tener, no tenía ni muy claro cuál era mi servicio. Pero aún así, empecé a pagar una cuota de autónomo, freelance, llámalo como quieras. Es arriesgado, o sea, es kamikaze, mirándolo con perspectiva es un poco kamikaze. Pero a mí me sirvió. A mí me sirvió porque se dice normalmente que no es recomendable quemar las naves, ¿no? A mí me sirve quemar las naves, porque a mí me pone en una situación de solo hacia adelante. Y esa presión a mí me funciona muy bien, personalmente. Bueno, cada uno con su metodología, pero creo que más allá de o sea, de haber empezado a pagar esta cuota autónomo o haber creado tu MVP, digamos, como en los dos caminos opuestos, si querés, eh, hiciste algo. Y creo que eso es como lo clave que vos también lo trajiste, ¿no? De eso de actuar. Que uno puede quedarse deliberando muchas ideas y muchas cosas o creando escenarios en su mente, pero la realidad la certeza aparece y la confianza aparece cuando uno actúa. Entonces creo que eso es como lo más importante de ese consejo, sí sigan los pasos de Kik. Sí, actuar, o sea, sin ninguna duda actuar. O sea, yo, mira, si tuviera que hacer ahora un método, un framework de actuación, diría, lo primero, ten clara tu jerarquía de valores y calibra si tu situación actual de vida personal, laboral, está alineada con esos valores. ¿Cómo te sientes, no? ¿Hay coherencia o hay incoherencia? Ese es el primer paso. El segundo paso es ver el mundo exterior, ¿no? O sea, es que ya hemos sacado entre tú y yo este framework. El mundo exterior, ver si estás bien, si estás contento, estás satisfecho, satisfecha con tu trabajo, con tu vida. Y el tercer paso es actuar. En función de los resultados, haces ¿no? Una cuenta, un cálculo de por dónde sale el interior, por dónde sale el exterior, haces el cálculo y en base a eso actúas. Pero actúas de verdad, no piensas en actuar, que eso es lo más importante. Bueno, Quique, me encantó esta conversación y cómo pasamos de la experiencia a una teorización. De verdad te quiero agradecer porque, bueno, la verdad que nos conocimos acá por Zaptac y enseguida conectamos y ahora que lo pienso, soy una atrevida de hacerle una entrevista a un periodista. O sea, perdón, me acabo de dar cuenta. No, la has hecho muy bien y yo tengo que decir que creo que te escribí yo, no me acuerdo quién empezó, si no te escribí yo te había visto y había visto que tú, se llamaba Ikigai, tu publicación, yo conocía el Ikigai, de hecho a mí ya te hablé de esto, me sirvió en su momento y me encanta, a día de hoy es uno de los recursos que utilizo también para ayudar a mi comunidad, ¿no? O eso es lo que quiero hacer. Y fui directo, fui como esta chica habla de Ikigai en Substack, o sea, tengo que hablar con ella, tengo que conocerla. Y aquí estamos. Qué lindo. Bueno, tocando puertas, una vez más. Sí. Gracias, Quique. Gracias por Cerrando el tu, círculo. gracias por tu testimonio, por este tiempo y por haber golpeado las puertas y espero que realmente esta experiencia le sirva a otras personas, que realmente los inspire, que vean que por más que hay momentos difíciles en donde uno tiene que hacer trabajos de cosas que quizás no te interesan tanto, siempre hay como una oportunidad, ¿no? De crear algo propio o de encontrar qué es lo que uno quiere, pero con esa claridad de entender realmente qué es lo que quiero, ¿no? Y como dijiste, como cuáles son mis valores y cómo esto lo encuentra en la realidad. Así que gracias por tu tiempo, tu testimonio y bueno, quizás hacemos otro vivo para los temas Cuenta que conmigo. Cuenta Te mando conmigo un cuando beso. quieras.
Chau, Adiós, chau. Male. Muchas gracias. Adiós.